Iglesia de Dios Corrientes. Mateo capítulo 27, versículo 50 y 51, dice la palabra del Señor. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Amén y amén a la palabra del Señor. Para aquellos que quizás nunca han leído un poco de la historia del Antiguo Testamento y no saben cómo estaba confeccionado el tabernáculo o el templo, ya sea el primer templo o el segundo templo, había como distintas partes que componían el tabernáculo o el templo, dentro de los cuales estaba el atrio exterior, dentro de los cuales estaba el lavacro, ¿sí? Donde se purificaban, se lavaban los animales para el sacrificio. Y propiamente dicho, dentro del tabernáculo y luego del templo, habían dos partes principales. El lugar santo y el lugar santísimo. Esos eran los dos lugares más importantes dentro del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo era el lugar donde los sacerdotes, los levitas estaban continuamente ministrando, ¿sí? Donde los sacerdotes tenían que continuamente estar allí atendiendo a los oficios del sacerdote. Eso era algo diario, algo continuo. Pero luego estaba el lugar santísimo, que era precisamente separado por un velo, un lugar del otro lugar. El velo era lo que separaba, era una cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo solamente se encontraba el arca del pacto. ¿Sí? ¿Vieron el Indiana Jones y el arca perdida por allí? Los de mi edad habrán escuchado, ¿no?, de esta película. Bueno, ese arca perdida hablaba de este arca, ¿no?, haciendo alusión al arca del pacto del Señor, porque dentro de ese arca estaban las tablas de la ley de Moisés, estaba el maná, sí, que había caído allí en los 40 años que Israel estuvo en el desierto, y estaba también, dice, la vara de Aarón que reverdeció. Y en ese lugar el sumo sacerdote, no los sacerdotes, sino solo el sumo sacerdote podía entrar. Y no todos los días. Es que él simplemente podía decir, bueno, hoy tengo ganas de entrar al lugar santísimo, a ver cómo está el arca, a pasarle allí un poquito de brilla metal para que no se oxide. No. Una sola vez al año. Una sola vez al año. ¿Para qué? Para buscar el favor y el perdón de Dios por los pecados del pueblo. Ahora, sin extenderme demasiado en la historia, dice la palabra del Señor que cuando el Señor Jesús murió, ¿sí?, en ese mismo instante en el cual el Señor Jesús a gran voz entrega el Espíritu, dice que el velo del templo se rasgó en dos. Se rasgó en dos, de arriba hacia abajo. Y cuando uno comienza a leer un poco la historia, cuando uno va un poco a las fuentes del Talmud y de la herencia un poco rabínica, se encuentra con que este velo del segundo templo el velo era un poco más complejo que el primer velo. Se dice que este velo estaba confeccionado por 72 piezas tejidas y cosidas juntas. Algunas fuentes dicen que estaba hecho con 7 hilos diferentes, telas entrelazadas como lino blanco, lana azul, púrpura, escarlata y otras combinaciones simbólicas. Tenía un ancho de unos 10 centímetros. Es decir, que no era simplemente una cortinita de esas que a veces dividen una piecita de la otra. Era algo sumamente pesado, difícil de maniobrar. Se dice también en la herencia rabínica que para poder limpiar este velo, para poder acomodarlo, se necesitaban aproximadamente unos 300 sacerdotes. Imagínense lo pesado, lo grande que era el velo, dándonos a entender de que
la única forma de que el velo pueda rasgarse era por obra divina. El ser humano con su fuerza no hubiese podido rasgar el velo aunque quisiera. Y quizás si lo hubiesen descolgado, lo hubiesen tenido que cortar, lo hubiese llevado un buen tiempo. Pero en el momento en el cual el Señor Jesús entregó el Espíritu, dice que en ese instante el velo del templo se rasgó de arriba abajo como diciendo esto es obra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no iba a haber más separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Dice que nosotros vamos a tener acceso directo ahora ya a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor había pagado el precio por el pecado. Y por eso como cantábamos, ¿no? La muerte venciste, el velo partiste. Y ahora podemos entrar. Entonces, el velo representaba precisamente esa separación. Y a diferencia cuando nos toca hablar a veces de muros, a veces hablamos de los muros, hacemos referencia a los muros de Jericó, hacemos referencia a los muros de la ciudad de Jerusalén cuando Nehemías fue a reconstruirlo. Los muros muchas veces representan la defensa, los muros también representan a veces fortalezas espirituales que el enemigo levanta. Y los muros tienen que ver con algo externo. Los muros tienen que ver con algo exterior. Y sobre todas las cosas con algo que está a la vista de todo. No es algo que está íntimamente guardado en un lugar secreto, sino que está a la vista de todo. Es algo externo, ¿sí? Y que es mucho más fácil de poder visualizar, de poder llegar. A diferencia del velo, que es algo que permanece en lo íntimo, en lo interno. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque en esta noche yo quiero hablarte precisamente de esos velos, que ya no se levantan en un lugar físico. Ya nadie puede levantar un velo, ¿sí? Ya nadie puede decir, bueno, yo voy a levantar un velo aquí para que en este lugar solamente el pastor y los músicos puedan estar y allá la gente. No, eso ya no se puede hacer. Ya nadie puede levantar velos físicos, pero sí nosotros podemos llegar a tener velos espirituales dentro de nosotros mismos. Y a diferencia de los muros que son visibles, a diferencia de esos muros que a veces pueden representar fortalezas espirituales, los muros suelen ser mucho más fáciles de derribar. ¿Por qué? Porque están en lo visible. Los muros y las fortalezas espirituales del enemigo están allí para que nosotros podamos derribarlo. Y simplemente basta con creer, basta con buscarle al Señor y las fortalezas se van a caer, ¿sí o no? Pero los velos no es tan sencillo. Los velos no es tan sencillo de que se rasguen, porque los velos se erigen no en el exterior, sino en el interior. Aunque ya no se levantan velos físicos, todavía se pueden levantar o todavía pueden permanecer en nuestra vida velos mentales, velos espirituales, velos que tapan nuestro corazón. ¿Y qué es lo que hace un velo, hermano? ¿Qué es lo que hace un velo? No nos permite ver lo que está del otro lado. Para eso se levanta un velo. Para impedirnos que nosotros podamos ver lo que está del otro lado. Este velo del antiguo pacto estaba puesto allí y impedía que las demás personas puedan ver lo que estaba pasando, pero también impedían de que el ser humano pueda acercarse a la presencia de Dios y que Dios pueda acercarse al hombre. Los velos nos impiden poder ver más en plenitud y conocer más los propósitos de Dios en nuestra vida, la mano de Dios, la gloria de Dios, el obrar de Dios. ¿Cuántos desean ver la gloria de Dios en su vida? ¿Sí? Pero a veces hay velos en nuestra mente, en nuestro corazón, que pueden impedir que nosotros veamos aquello que Dios está queriendo hacer. Dice la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
la cual es imagen de Dios. Aquí nosotros podemos encontrar, como dice en esta palabra, que el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás, nuestro adversario, el diablo. Él dice, él cegó la vista de las personas. ¿Para qué? Para que no le resplandezca el evangelio de Cristo. Puso un velo sobre su mente para que no puedan conocer al Señor. Entonces, cuando la persona tiene ese velo, puede llegar a escuchar de Jesús, puede saber de Jesús, pero no necesariamente el evangelio se le ha revelado. No necesariamente ha tenido un encuentro con Jesús. Salga allá afuera. Pregunte a las personas, a cualquiera, al que vaya pasando por allí. ¿Conoces a Jesús? El 99,9% te va a decir que sí. ¿Conoces a Jesús? Alguno te va a decir, sí, el carnicero de mi barrio. No, el Jesús de la Biblia. El Jesús de la palabra. ¿Conoces a Jesús? Sí, bueno, escuchamos de Jesús. Porque la gente ha oído de Jesús. La gente tiene información en cuanto a Jesús. En estas fiestas de la Pascua, donde se celebra precisamente la muerte, se recuerda la muerte y la resurrección del Señor y se ponían en las redes y todo el mundo compartía. Es imposible que a alguien no le haya llegado algo. Es imposible. En algún lado se habrá topado con algo. En alguna imagen de alguna red social, sea Facebook, sea Instagram, sea Twitter, sea un estado de WhatsApp, se habrá encontrado seguro con alguna imagen de Jesús. Todas las personas saben o tienen una idea o información de Jesús. Sin embargo, eso no significa de que el velo de su mente haya caído. Porque ese velo cae solamente cuando Jesús es revelado a su vida. Ese velo cae cuando las personas tienen un encuentro personal con el Señor, cuando conocen a Jesús como su Señor y Salvador, el que los ha lavado, el que los ha reconciliado con el Padre, el que ha perdonado sus pecados. Entonces, en ese momento, cuando ese velo cae, cuando las personas pueden tener un encuentro con Dios y pueden comenzar a vivir una vida plena con el Señor. Hasta ese momento el velo permanece sobre la vista. ¿Quién puso este velo? Dice la palabra del Señor que es Satanás. Satanás es quien ha cegado la vista de las personas. ¿Por qué? Porque no desea. No desea de que el mundo, de que la gente pueda conocer de Jesús. No desea de que puedan tener un encuentro con el Señor. Satanás no desea de que nadie pueda experimentar el milagro poderoso de la salvación, el milagro de la vida, de la sanidad, de la provisión. No quiere, entonces ha cegado. Ha puesto un velo sobre la gente. Por eso es que nosotros no debemos dejar de predicar del Señor. No debemos dejar de hablar del Señor. Y esta es una obra que hace el Espíritu Santo. Tú solamente tienes que hablar. No tienes que esforzar a que nadie se convierta. Cuando la persona recibe en su corazón al Señor, es en ese entonces que el velo le es quitado. Y comienzan a ver una vida distinta y comienzan a experimentar una vida plena. Pero también nosotros podemos encontrar en la palabra del Señor que hay otra clase de velos. Que hay otro velo que ya no es un velo que ha sido puesto por el enemigo, sino que es un velo que se levanta a causa de la religiosidad en el corazón del ser humano. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 12 dice, así que teniendo tal esperanza, dice, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo, fíjense nuevamente, un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, dice, cuando ellos leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón se puede volver frío y apático y quedar tapado por un velo de incredulidad.
El corazón del ser humano puede volverse frío, apático, religioso y quedar tapado por un velo que impide conocer más del Señor, tener revelación de Dios, poder tener su voz, poder tener su dirección. Cuando miramos en la palabra del Señor, miramos los evangelios y encontramos que Jesús siempre se agarraba con los religiosos de la época. ¿Vieron que Jesús no se peleaba o no discutía, digamos, con los pecadores, no discutía con las prostitutas, con el leproso, con los gentiles? Él discutía ¿con quién? Con los religiosos. El Señor se enfrentaba allí con los fariseos, con los saduceos, con todo lo feo, dijo uno, ¿no? ¿Y por qué el Señor se enfrentaba con los fariseos? Y de hecho, cuando nosotros leemos, nadie se quiere poner en la piel de un fariseo. Nosotros siempre nos ponemos de la otra vereda. Cuando nosotros miramos y leemos la palabra del Señor, siempre es como que estamos ajenos. Nosotros no somos fariseos. Nosotros nos ponemos siempre del lado de los buenos. Nosotros siempre nos identificamos con los que creyeron, con los que confiaron, pero nunca nos ponemos en el papel de los fariseos. Nunca decimos, bueno, yo podría ser uno de esos. Y ustedes saben que los fariseos no nacieron siendo religiosos. Los fariseos, de hecho, eran un grupo de personas que quisieron guardarse en santidad al Señor. De hecho, la palabra fariseo proviene del hebreo perushim, que significa apartado. ¿Por qué? Porque luego de que ellos regresaron del cautiverio de Babilonia, cuando el Señor los había expulsado, ¿por qué los expulsó? Porque ellos se habían contaminado. Habían contaminado tanto con los dioses paganos de distintas culturas, que el Señor los llevó cautivo. Ellos estuvieron allí más de 70 años en Babilonia. Un grupo regresó, algunos ni regresaron. Pero de ese grupo que regresaron con Esdras y Nehemías, hubo un grupo de personas sinceras, hermano, que sinceramente dijeron, vamos a guardarnos en santidad al Señor. No nos vamos a contaminar más. No vamos a contaminarnos más ni con las creencias, ni con las culturas de las demás naciones, ni con los dioses de las demás naciones. Vamos a permanecer en santidad al Señor. Vamos a andar en la ley del Señor. Así nacen los fariseos. Como un grupo de personas que sinceramente querían agradar al Señor. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años, ellos fueron dando más importancia a las cuestiones que los distinguían del resto. Comenzaron a sentirse como que estaban quizás en otro nivel espiritual, que eran los super santos, que solamente ellos podían interpretar lo que la ley del Señor decía. Comenzaron a agregarle cosas a la misma ley. Más de 600 leyes ellos le fueron agregando a la misma ley, haciendo de la ley algo tan pesado de poder llevar, que por eso el Señor le dice, nadie puede llevar, ni siquiera ustedes pueden llevar lo que ustedes inventaron. Comenzaron a darle más importancia a sus propias normas, a sus propias leyes, que al sentido original de lo que Dios quería que el pueblo sea, un pueblo lleno de su misericordia, de su gracia, de compasión, que pueda manifestar a los demás el amor del Señor. Y los fariseos se quedaron aparte, se convirtieron en un grupo religioso al extremo, legalistas. Pero nadie nace diciendo a la mañana, hoy tengo ganas de ser un legalista, aleluya. Nadie nace o dice, bueno, llega fin de año y el año que viene me voy a convertir en un buen religioso para el Señor. Y esos religiosos, bravo. Que nadie me vaya a querer hablar y yo hasta le voy a discutir al pastor y me voy a convertir en uno bravo dentro de la iglesia y le voy a marcar todos los errores. No se le voy a dejar pasar nada a nadie. ¿Quién dice así? Nadie dice así. Ninguno desea ni piensa en convertirse en un legalista, en un religioso. Sin embargo, querido hermano, querida hermana, amigo o amiga que nos visita en esta noche, todos somos potencialmente religiosos. Todos potencialmente somos fariseos.
¿Qué quiere decir esto? Que a menos que nosotros ejerzamos una fuerza contraria, la misma liturgia, la misma rutina, nos va llevando hacia una religión sin sentido, donde nosotros podemos llegar a guardar la forma, donde nosotros podemos seguir haciendo aquello que bíblicamente puede ser aceptable para el Señor, pero con mi corazón totalmente desviado de las cosas de Dios. Por eso el Señor a los fariseos le dice, ustedes de labios me honran. ¿Cuántos conocen ese pasaje? Porque este pueblo de labios me honra, más su corazón está lejos de mí. Conocemos el pasaje, ¿no? Pero ¿cuánto estamos dispuestos a decir, yo soy Señor, yo de labios te honro, Señor, pero mi corazón es un corazón hipócrita, religioso y legalista, aleluya? ¿Quién puede decir así? Pero si nosotros no ejercemos una fuerza contraria, todos vamos camino a ser religiosos, a simplemente cumplir, a guardar la forma y a creer que porque cumplimos y guardamos la forma, entonces el Señor va a estar contento. No, no. Si nuestro corazón se enfría, se vuelve apático, se vuelve insensible, vamos a convertirnos en los fariseos y los religiosos del siglo XXI. Nadie dice amén que no. Pero si no puede decir amén, decía ay, ay, ay. No se trata de cuántas intenciones nosotros tengamos. Porque a veces tenemos buenas intenciones. Nosotros tenemos buenos deseos, pero no se trata de los buenos deseos, de las buenas intenciones. Tampoco se trata de cuánto nosotros sepamos, cuánto tú conoces. Y mire que es importante el hecho de conocer, el hecho de estudiar, el hecho de aprender. Pero tampoco se trata de cuánto nosotros podamos conocer. Porque los fariseos eran los que más conocían. Hermanos, los fariseos se sabían todo el Talmud, la Torá de memoria. Los escribas, imagínense si no se van a saber de memoria porque ellos tenían que transcribir. Todo lo que era el Antiguo Testamento lo tenían que escribir. Se gastaban rápido esos papiros y tenían que volver a escribirlos y pasarlos para que no se gasten, para que la ley permanezca. Entonces de tanto escribirlos se lo conocían de memoria. Pero no se trata de conocer la Biblia de memoria. Si tú conoces la palabra del Señor de memoria, pero la palabra no está ardiendo en tu corazón, entonces no está siendo transformado. Solamente tienes conocimiento. Y si solo tienes conocimiento, entonces vas a ser una persona envanecida y orgullosa de lo que sabes, pero con un corazón frío y apático, con un velo en el corazón, con una venda en el corazón. Y las vendas en nuestro corazón, queridos hermanos, son más difíciles de quitar que los muros o fortalezas diabólicas. Para que se caigan las fortalezas, los muros que el enemigo quiere levantar, nosotros simplemente tenemos que creer lo que la palabra del Señor dice y obrar en fe y clamar y las fortalezas van a caer. Gracias por todo ese entusiasmo. ¿Cuántos saben que las fortalezas caen? No van a prevalecer, permanecer, las fortalezas van a caer. Pero las vendas no van a caer. Simplemente con reprenderlas. No van a caer con la experiencia, con los años. Al contrario, puede pasar que se hagan más gruesas con los años y que sean telas más duras y más resistentes. Las velas van a caer cuando nosotros podamos identificarlas. Cuando nosotros podamos saber y ver que hay velos en nuestro corazón. ¿Y cómo se rompen los velos espirituales? En primer lugar, queridos hermanos, con ayuno y oración. Con ayuno y oración. Dice la palabra del Señor en Hechos 10, cuenta la historia de Pedro y de Cornelio. Cornelio, que era un gentil, ¿qué quiere decir gentil? Que no descendía del pueblo hebreo, no era de ninguna de las tribus y que estaba orando y tuvo una revelación del Señor y
se le aparece un ángel y le manda a buscar a Pedro. Y dice que Pedro estaba allí ayunando, estaba orando, y al mediodía dice que le da hambre. Entonces, mientras le están preparando un sándwich, dice que él tiene una visión de parte del Señor y que ve un lienzo que desciende del cielo. Dice que se abre el cielo, ve un lienzo que desciende y en ese lienzo dice que ve allí diferentes animales, reptiles, aves. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Mata y come. Y Pedro automáticamente dice: no, Señor. Ahora, detengámonos en un momento, por unos instantes. Si el Señor te está diciendo, hace esto, o sea, no te está diciendo un líder, un hermano, un pastor. O sea, si vos tenés una visión de Dios, imagínate que vos estás orando y no es que estaba nublado y se abrió y viste el solcito. No. El cielo se abrió, ¿se entiende? O sea, estás allá viendo directamente al tercer cielo. Y directamente Dios te habla y te dice: hace esto. Tenés que ser bastante bravo para decirle: no, Señor, ¿eh? ¿Qué decir? Tenés que ser bastante como Pedro, ¿no? Bastante retobado como para decirle: no, Señor. Yo jamás he comido cosa inmunda. Aleluya. Gloria. Pedro ya había recibido la llenura del Espíritu Santo. No estamos hablando del Pedro que recién se fue a pescar y quiso volverse a su antiguo empleo. Estamos hablando de ese Pedro que había experimentado la llenura del Espíritu Santo. Ese Pedro que se puso en pie y predicó y más de 3,000 personas se convirtieron al Señor. Estamos hablando de ese Pedro que caminaba y las personas sacaban a los enfermos para ver si la sombra le tocaba y sanaba. Estamos hablando de ese Pedro que le dijo allí a un paralítico: no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, levántate. O sea, de ese Pedro estamos hablando. ¿Se entiende o no? Estamos hablando del Pedro que todavía le faltaba. No, estamos hablando de un Pedro que ya había tenido una experiencia espiritual tremenda con el Señor. Y sin embargo, todavía había velos en su corazón y en su mente que tenían que romperse. Y mire qué tan fuertes eran esos velos, que no hubiese bastado para que alguien venga y le explique a Pedro, que no hubiese bastado para que otro de los apóstoles o cuando llegara el momento de Pablo le explicara. No. Dios mismo le tuvo que hablar a Pedro para que él pudiese comenzar a romper ese velo en su mente y en su corazón y entender que todas las promesas de Jesús, que todo lo que el Señor había hablado, que todas las cosas que Dios quería hacer no eran solamente para los judíos, que estaban también destinados para los gentiles y para todo aquel que iba a creer en Jesús. Ya no iba a haber más ni judío, ni griego, ni romano, ni de una nación, ni de otra nación, sino todos hijos, una iglesia, un cuerpo, un espíritu. Mire si no era un velo grueso en su corazón y en su mente que Dios mismo se le tiene que revelar a Pedro para que eso comience a caer. Y no cayó del todo, ¿eh? No es que uno dice: bueno, y ahí Pedro entendió y dijo: ahora comprendí, sí, Señor. No. Dice que cuando lo vienen a buscar a Pedro, después leen en su casa, de Hechos capítulo 10, lo vienen a buscar a Pedro y dice que Pedro seguía pensando y no entendía. ¿Por qué, Señor? ¿Cómo? Y él pensaba y él decía: pero y todo lo que me dijeron y lo que me enseñaron y lo que la ley, y él trataba de discernir qué estaba pasando. Y cuando finalmente le cayó la ficha, fue cuando el Espíritu Santo desciende sobre Cornelio y sobre todos los que estaban en la casa. Y Pedro ve que ellos son llenos con el Espíritu Santo y comienzan a hablar en nuevas lenguas y oh, wow, dice Pedro. Ahora entiendo qué es lo que el Señor estaba queriendo decirme. Wow, tremendo lo que Dios tenía planeado. Ahora entiendo el misterio de Dios. Ahora entiendo todo lo que el Señor nos estaba hablando.
y muchos patitos se le comenzaron a acomodar a Pedro y finalmente ese velo se rasgó en su corazón y en su mente. ¿Cuándo? Cuando Pedro estaba allí, orando, buscando al Señor. Porque de otra manera los velos no van a ser descubiertos. Los velos no van a aparecer en tu vida. Quizás ni te das cuenta. Pero a veces tenemos velos que durante años venimos acarreando de religiosidad, a veces de legalismo, a veces porque simplemente entendemos lo que la palabra del Señor dice y nos cerramos a lo que Dios quiere mostrarnos, a lo que Dios quiere hablarnos, a lo que Dios quiere hacer. Y esos velos no van a caer simplemente porque vamos caminando y allí el Señor decide que esos velos caigan. No van a caer a menos que tú puedas ejercer esta fuerza contraria de comenzar a buscar al Señor y decirle: Señor, como decía David, muéstrame, revélame. Fíjate hasta lo más profundo, si por ahí hay pecado que yo no sé que están y están, muéstrame. Y David se abría con el Señor, le decía: Señor, quizás yo no me doy cuenta y hay algo allí en mi interior que está mal. Señor, hazme ver, hazme entender, porque ¿quién va a poder conocer sus propios pecados? ¿Quién va a poder discernir su propio corazón? Y él se iba a la presencia del Señor y le clamaba de esa manera. A menos que nosotros vayamos precisamente al trono de la gracia y le clamemos al Señor para que los velos se puedan caer. Porque los velos se caen, queridos hermanos, cuando nosotros precisamente atravesamos ese velo que ya Jesús ha partido y vamos directamente a la presencia de Dios. La palabra del Señor dice en Hebreos 10:19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cuándo caen los velos? Cuando atravesamos ese velo que puede estar allí parado, ese velo que puede estar erigido en tu mente, en tu corazón, cuando atravesamos los velos del prejuicio, cuando atravesamos los velos que se quieren levantar impidiéndonos que podamos ver la gloria de Dios y vamos directo a la presencia del Señor. Y cuando vamos a la presencia del Señor y estamos con el Señor, allí es cuando el Señor puede ministrarnos, allí cuando el Señor puede tratarnos, allí cuando el Señor puede trabajarnos. ¿Dónde lo va a hacer? En la presencia de Él, porque ya no hay más impedimento. Porque ya no está más el velo levantado, porque tenemos libertad. Por eso Pablo dice, así que hermano, teniendo libertad para acercarnos al lugar santísimo, no para quedarnos allí en el lugar santo, no para quedarnos en una etapa previa, sino para entrar directamente a la presencia de Dios. Acerquémonos, porque es allí en la presencia del Señor donde los velos se caen. Si hay velos en tu corazón, van a comenzar a caer. Mira, hermano, es muy difícil que una persona que va de continuo a la presencia del Señor tenga un corazón apático, frío, religioso. Porque cuando hay una persona que le busca sinceramente al Señor, lo encuentra. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hay una persona que le busca con sinceridad al Señor, lo encuentra. Por eso Jesús dijo, todo aquel que pida va a recibir, todo aquel que llame se le va a abrir, todo aquel que busque, ¿qué dice? Va a hallar. Si tú le buscas con sinceridad al Señor, lo vas a encontrar. Si vas a la presencia del Señor con sinceridad, no por cumplimiento, porque así está la cuestión. Los fariseos no es que no tenían tiempo donde iban a ministrar. Los fariseos no es que no llevaban adelante los ritos, las liturgias. Ellos seguían llevando adelante toda la vida espiritual, pero su corazón estaba apartado del Señor.
Entonces, no se trata de ir simplemente por ir. Pues yo puedo ir todos los días y presentarme delante de Dios con una oración vacía, fría, apática, repetir una oración que quizás leí en algún lugar y digo, acá está el Señor y así como vine, me voy. O estar en la presencia del Señor y estar desconectado de Él. Por eso siempre le digo, cuando usted va a ir a orar, deje su celular. Póngalo en modo avión. No lo deje en silencio, porque uno dice, bueno, en silencio basta. No basta, porque ahí en el instante donde vos te arrodillaste, tu celular comienza. Y vos querés seguir orando y decís, no le voy a dar artículo. ¿Y si es la transferencia que estaba esperando? ¿Y si justamente porque me vine y me arrodillé a orar, es que me dicen del banco fue aprobado el préstamo? No creo, pues son las 11 de la noche, el banco hasta ahora no manda. Pero si es un milagro de Dios. Y caemos en la tentación, ¿no? Miramos y es una pavada el mensaje, ¿sí o no? Nada interesante, nada de un amigo, una tía, una abuela, un papá, una mamá que podemos esperar. Pero el celular o vamos a la presencia del Señor y tenemos un cachito nomás de tiempo para estar en su presencia. Y estamos ya pensando más en la serie que me está esperando para ver. Entonces oro medio rápido porque tengo que ver el Eternauta. ¿Qué onda eso que ahora está en todos lados? ¿Qué onda? Ya tengo que ver el partido. Ya es hora. Así también pasa cuando venimos a la iglesia. A veces no podemos silenciar o poner el modo del avión en el culto. El celular, hermano. Espero que no le suene el celular en este instante porque va a pasar vergüenza. A veces un par de horas, hermano, no se va a morir nadie. Y si se muere y ya se murió, igual no le va a resucitar. O sea, afuera va a salir, va a seguir esperándote hasta que le lleven y le preparen y tú igual mucho no va a hacer. Así que, más un día domingo. A veces no nos podemos desprender 2 horas de decir voy a concentrarme, voy a venir a buscarle al Señor. O en la etapa previa, cuando yo sé que siempre llego tarde, ay. ¿Por qué no me preparo antes? Para poder llegar a tiempo, para poder encontrar un buen lugar. Atrás, cómodo, que no me tengan que mandar yo adelante al lado del pastor, pues ya no hay silla. Yujú, dijo un predicador. Ustedes saben que gran parte de lo que nosotros recibimos en el culto tiene que ver con la predisposición en la cual nosotros venimos previo al culto. Ya no es que se me hace tarde, dale, apaga el termotanque, bañate, vos, anda, cambiate, dale que se nos hace tarde, vení, vamos todos enojados ahí, te dije que ese zapato no te tenía que poner, y venimos a los santos gritos y nos bajamos del auto, ¡pah! Dios te bendiga, hermano. Amén. Parece que el Señor está hablando, ¿eh? ¿Sabe por qué nos pasa eso, hermano? Porque a veces nuestro domingo nosotros decimos, bueno, domingo, día del Señor. Pero en realidad lo que le damos del domingo al Señor es el requecho del domingo. Ay. Le damos lo que nos sobra del domingo. Le pregunto, esto va a sonar muy fuerte. ¿Están listos? Más o menos no. ¿Qué le damos a nuestros perritos? Lo que nos queda del pollo, ¿no? No los huesitos porque le pueden tragar y se puede hacer mal, pero los restitos. Y de la carne lo que queda, pero de lo que queda le damos al perro. Pues si queda un poquito que podemos comer, no le damos. Vamos ahí.
Ya eso no tire, dale al perro. Lo mejor que hacemos para nosotros, ¿sí o no? Y a veces de nuestro domingo al Señor le damos lo que me queda. Lo que allá el último pedacito para vos, Señor. Pero no es que nos preparamos y decimos hoy día del Señor. Porque a veces nosotros les criticamos a los adventistas. Decimos, no, pero los adventistas, que el día sábado, que ya no trabajan, que no hace falta, porque todos los días del Señor le criticamos, pero ellos literalmente lo guardan. Posta que lo guardan. Nosotros decimos domingo, día del Señor, pero en realidad el día del Señor es entre las 7 de la tarde hasta las 9:30 de la noche que termina nomás. Porque después durante el día nos agarramos la Biblia en todo el día. No oramos, no cantamos. Esperamos hasta lo último para bañarnos. Si estás jugando en mi equipo, ni que hablar. Me digo que me baño todo rápido y me preparo y ya venimos. Y ya que después queremos que en 2 horas el Señor me cambie, me toque, me transforme, me prospere, haga milagros, haga sanidad, haga prodigios. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Se da cuenta por qué le digo que todos somos potencialmente religiosos y fariseos? A menos que nosotros ejerzamos una fuerza contraria y digamos, no, Señor, yo te voy a buscar en serio. Y si voy a venir a la iglesia, Señor, me voy a preparar. Yo sé que el domingo que viene van a llegar todo temprano. Sí, nadie va a querer llegar tarde. Pero el problema no es el domingo que viene, hermano. El problema es el siguiente. Y el siguiente del siguiente. Y durante el año. Mi vida continua. El problema no es si usted en esta noche se va y dice, sí, voy a dejar el celular de lado y voy a orar y lo último que voy a hacer antes de dormir va a ser orar. No es si hoy lo hace, es si lo hace mañana, pasado y lleva una vida haciéndolo. Porque es allí en la presencia del Señor donde se caen los velos, donde el Señor comienza a tocar mi corazón. Es imposible, hermano, no va a haber una persona que le busque sinceramente al Señor y que no tenga compasión por las almas perdidas. Que no sienta el dolor del Señor por aquellos que se pierden. Que no tenga el deseo de venir a la iglesia a adorarle, cantarle. Que no disponga de sí mismo, de sus bienes, de todo, porque su corazón arde por el Señor. ¿Por qué? Porque está en la presencia del Señor. Es allí donde se caen los velos, donde se rompen esos velos en mi mente, en mi corazón, donde puedo ser más sensible a la voz del Señor, donde puedo escuchar la voz del Señor direccionándome. A veces decimos, ¿por qué el Señor no me habla? ¿Por qué el Señor no me dice? ¿Por qué el Señor no me ayudó? No me dijo que no me meta en esto y en aquello. No es que el Señor no le hable, pero nos hemos hecho tardos para oír. Nos hemos hecho tardos para oír. Yo sé que nadie va a aplaudir, ni va a decir gloria a Dios, aleluya. Pero nos hemos hecho tarde para oír, porque el Señor sigue hablando. Porque el Señor quiere dirigirte. Porque muchas veces el Señor ve que vos estás por ir a meter la pata. Te estás por dar contra la pared y el Señor te dice, vení cabezón, vení orar, vení buscarme, de alguna manera te quiero mostrar. Y nosotros, no, y yo siento que es de parte de Dios, pero ¿qué sentí? Andá y orá y preguntarle y pedirle al Señor si realmente es lo que Él quiere que vos hagas. No es si fuese por lo que sentimos, hermano, ¿sabes lo que sería nuestra vida? A veces el Señor queriendo dirigirnos, hermano, nosotros somos como esos caballos desbocados que vamos nomás y le metemos. Después cuando nos estampillamos allá, venimos llorando y le decimos, ¿por qué, Padre? Dios no me ama, Dios no me quiere, pastor. No es que no te quiere, Dios nos ama y Dios te ama y Dios te quiere hablar. Pero es tiempo de que reveamos nuestra vida, nuestra comunión, nuestra consagración. Por eso es tan importante esto que vamos a hacer de los 21 días. Después de decir, Señor, quiero que esto sea un trampolín, un puente que me lleve en otra dirección, que me lleve a otro lugar, que me permita ablandar mi corazón, que yo pueda hacer a mi carne disminuir, que yo pueda hacer que mi carne pueda bajar, pueda someter la carne y esa vida espiritual pueda fortalecerse y mi sensibilidad espiritual y el poder oírte y el poder discernir tu palabra y entender qué es lo que me estás hablando, qué es lo que me estás diciendo.
Esa es la vida que el Señor quiere para tu vida. Esa es la vida que el Señor quiere para todos sus hijos. No solamente para el pastor, que seguro el que más ora, para los líderes que son los más consagrados, no, para todos los hijos de Dios. Para que los velos puedan caer. Es necesario que le busquemos. Es necesario que nos humillemos. Es necesario que le busquemos con todo nuestro corazón. Y allí del otro lado del velo, hermano, te está esperando esa vida plena. Del otro lado del velo está la revelación de Dios. Del otro lado del velo está su gloria. Del otro lado del velo está su presencia. Del otro lado del velo está el gozo. Del otro lado del velo está todo lo que anhelamos. Pero debemos ir. 1, 2, 3. Insistir. Buscarle al Señor. Como dice su palabra, en tanto que Él puede ser hallado. Llamadle porque Él está cercano. Ponte de pie en esta noche. Inclina tu rostro allí donde tú estás. Y ten unas palabras de oración en esta noche con el Señor. Que nada te distraiga, que nada te perturbe, te corte esa intimidad con Él. Acércate, como dice su palabra, confiadamente, con libertad, delante de su presencia. Podemos acercarnos con confianza delante de su trono. Y en esta noche el Señor quiere una vez más ministrarnos. Y en esta noche una vez más el Señor quiere que podamos estar a cuentas con Él. Que podamos ponernos a cuentas con el Señor. Que todo velo pueda caer, todo velo de incredulidad, todo velo de apatía, todo velo de religiosidad pueda caer de nuestro corazón, de nuestra mente. Si tienes que pedirle perdón al Señor en esta noche, hazlo. Si tienes que volverte al Señor, allí donde tú estás, haz un altar. Allí donde tú estás, tu vida es un altar. Ya no tenemos un velo físico, ya no es un lugar físico. Ahora podemos entrar con confianza delante de su trono. Y dice su palabra que donde está su Espíritu, allí hay libertad. Cuando su Espíritu Santo obra, hay libertad y se rompen las cadenas, se desatan las ligaduras, se quiebran y se caen las fortalezas, pero también los velos son quitados. Los velos son rotos. El Espíritu Santo trae libertad sobre tu mente, sobre tu corazón. Y en este tiempo el Señor quiere que podamos atravesar todo velo. Este es el tiempo donde el Señor nos está llamando como iglesia a que podamos avanzar, a que no nos quedemos, a que no nos conformemos, iglesia, no nos conformemos a una vida de liturgia, de simple cumplimiento. Vayamos por más, creyendo que en el Señor tenemos todo. Que el Señor tiene una gloria aún mayor, que el Señor tiene poder aún mayor para sanar, para libertar. Que el Señor quiere llevarnos a una vida aún más profunda, a una vida nueva, renovada. No nos quedemos con un vino viejo, no nos quedemos con estructuras pasadas. Que el Señor haga cosas nuevas en medio de su pueblo. Que el Señor en este tiempo traiga un mover de su presencia. Que puedan los velos caer. Que el Señor te renueve, te dé nueva revelación de su palabra, te dé nuevo entendimiento de su obrar, te permita conocer más de su poder en tu vida, que puedas conocer más en profundidad de ese misterio en la cruz. Que puedas conocer más de lo que el Señor hizo. Que puedas conocer más de su gracia. Esa gracia tan inexplicable, tan inentendible. Eso es lo que el Señor quiere. Que podamos seguir avanzando. No te conformes. No te conformes, querido hermano, amigo. El Señor quiere algo más que simplemente cumplir con un par de horas a la semana. El Señor quiere tu vida. El Señor quiere enseñarte una nueva forma de vivir,
para aquellas personas que recién están comenzando a caminar con el Señor, pero también para aquellos que ya llevan años. Yo quiero decirte que el Señor quiere renovarte, mi hermano. El Señor quiere renovarte tu pasión, quiere renovarte ese corazón para que tú puedas volver a enamorarte del Señor, para que tu corazón vuelva a ser un corazón que late por Él, para que esto no sea solamente un día, un acontecimiento, un momento, sino que sea cada día de tu vida, donde tú te deleites en el Señor, donde tu corazón se deleite en hacer su voluntad, en andar conforme a su palabra. Mi hermano, vamos, caminemos juntos, vayamos juntos pidiéndole al Señor que en este tiempo el Señor nos lleve de la mano a esos delicados pastos, a esos arroyos, donde nosotros podamos beber de esos ríos, que el Señor pueda seguir sacando, pueda seguir limpiando nuestro corazón, que toda religiosidad en nuestro corazón, en nuestra mente pueda caer, que nada hagamos simplemente por cumplir, ni mucho menos por celos, por contienda, por avaricia. Que en este tiempo el Señor se manifieste con poder, que podamos experimentarlo en todas sus formas, en medio de su pueblo, en este lugar. Oh Señor, queremos más de ti en esta noche. Señor, queremos más de ti. No podemos decirte, Señor, que ya no hay nada que tú tengas que hacer en nuestra vida. No podemos decirte, Señor, de que ya somos modelos terminados. Necesitamos, Señor, que tú sigas quitando, Señor, aquello que está en nuestro corazón. A un Señor que permanece oculto delante de nuestros ojos. A veces hay velos, queridos hermanos, que te impiden ver de que estás buscando ganarte siempre el favor de la gente. Hay velos que a veces se levantan en tu corazón y en tu mente, que quieren llevarte siempre a caerle bien a todos, a agradarles a todos, porque quizás desde pequeño nunca nadie te miró, nunca nadie te dijo algo lindo porque la pasaste mal. Y el Señor te quiere quitar ese velo para que solamente en Él puedas hallar contentamiento, para que Él sea tu deleite, para que tú estés completo, para que no dependas de la aprobación de los demás. Quizá muchas veces se levantan celos de envidia. Quizá muchas veces se levantan esos velos de envidia, de celo en tu corazón, en tu mente, que no te permiten tampoco disfrutar de la seguridad que tienes en el Señor, de saber que el Señor también quiere llevarte a una vida plena a ti, que en Él estás seguro que todo lo que tienes y aún más el Señor te lo quiere dar. El Señor quiere bendecirte. Hay tanto en nuestros corazones, queridos hermanos, que a veces nos impiden seguir avanzando. Rechazo, fracaso, frustraciones, falta de perdón, todos velos que se han levantado en nuestra mente, que a veces nos impiden poder dejar que el Espíritu Santo los corra, los quite, para ser sanados, para que la plenitud de Dios pueda obrar en nuestra vida. Por unos instantes más, mi hermano, habla con el Señor en esta noche. Habla con el Señor. Esta es la oportunidad que tú tienes de poder ir delante de su presencia, de que el Señor vea tu corazón, de que el Señor escuche tu oración en esta noche. Oh Padre, aquí estamos, Señor. Sin ti nada somos, Señor. Suscríbete a nuestro canal para ver todos nuestros videos. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para contactarnos y no quedarte afuera de ninguna de nuestras novedades.